Si te importa, nos importa. El espacio de conversación que pone sobre la mesa los problemas que se presentan a diario en nuestra sociedad. Liliana Carrasco y Katia Luna, a su estilo, abordan distintos puntos de vista para que tú te informes. Hola, hola, muy buenas tardes, amigos de todo el Perú. Bienvenidos al programa Si te importa, nos importa. Aquí en la conducción estamos con ustedes, Katia Luna y Liliana Carrasco. El día de hoy vamos a tratar en el programa sobre el llamado séptimo arte, el cine, específicamente sobre el cine peruano, justamente porque en estos días fueron galardonadas dos grandes películas peruanas. La primera de ellas, Raíz, dirigida por el cusqueño Franco García, y Reinas, dirigida por Claudia Reinick, en el Festival de Cine de Berlín. Pero conozcamos un poco de historia también. Bueno, sí, hemos estado investigando un poco para comentarles todo lo que podamos compartir con ustedes respecto al cine peruano, al cine nacional. Y les podemos decir que sus inicios se remontan a finales del siglo XIX, cuando gracias al fonógrafo, que ahí lo vemos en pantalla, se escuchó por primera vez en el país, en la Plaza de Armas de Lima, un sonido maravilloso y espectacular que fue el de las cataratas de Niágara, aquellas cataratas que quedan casi en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Pero fue en 1895, en mayo, cuando se marcó el comienzo de la historia del cine en el Perú. Y fue gracias a la proyección de figuras en movimiento mediante el instrumento creado por Edison, el kinetoscopio. A raíz del kinetoscopio se comenzaron luego a exhibir algunas proyecciones de acontecimientos noticiosos, como la inauguración del tranvía eléctrico de Lima a Chorrillos. Sí, efectivamente, este tema de transmitir en el cine las noticias, los noticieros, se prolongó durante muchos años, porque mi papá nos contaba que la Segunda Guerra Mundial la gente se enteraba a través de los noticieros que proyectaban en el cine. Y las primeras películas peruanas con argumentos surgieron en 1913, con películas como Negocio al agua, que fue una comedia, y Del matrimonio al manicomio. Fue escrita y dirigida por una mujer. Aquella época ya una mujer destacaba dirigiendo y produciendo esta película. Ambas eran mudas. Tenían argumento, pero no sonido. En ese entonces las películas mudas se acompañaban con música en vivo. La orquesta estaba en el estudio. Posteriormente también se realizó el primer largometraje argumental, el llamado Camino a la Venganza, en 1922. Luego siguieron las películas Luis Pardo, era un film de acción con persecuciones y peleas. En 1928 se exhibió La Perricholi, basada en la vida del amante del virrey Amat y Junyent. Y por esos años también se realizaron Los abismos de la vida, Mientras Lima duerme y Alma peruana. Y la primera proyección de película sonora en el Perú fue recién en el año 1929 en el Cine Colón, que llegó una película estadounidense dirigida por estadounidenses que se llamaba El Capitán Calaverón. Esta película, por ahí tenemos, justamente fue todo un acontecimiento que ocupó los titulares de los periódicos de aquella época, pero fue un fracaso. La población no le gustó porque aquella película no se escuchaban bien los diálogos, había mucho ruido, la música se mezclaba, y era porque el Teatro Colón pues no tenía los equipos de la época para poder transmitirlo. Recién en 1934 surgió el primer film peruano de ficción, sonorizado con diálogos y música, y se llamó Resaca, ambientado en el mundo del boxeo. Según información proporcionada por el crítico de arte y académico Ricardo Bedoya, para 1940 ya existían en todo el Perú cerca de 11 millones de espectadores, distribuidos en 242 salas de exhibición. Es decir, en esa época realmente el cine peruano tuvo un notable auge.
Ahí se ve en las imágenes la cantidad de gente que convocaba la presentación de alguna película, el anuncio de una película que los medios de comunicación anunciaban a toda página, los titulares, porque resultaba todo un acontecimiento novedoso, un adelanto tecnológico de la época, poder ver películas no solamente sonorizadas, sino con diálogos, con argumentos de ficción más allá de las noticias habituales que venían con los noticieros. Fue Amauta Films la que promovió incluir el idioma y las costumbres peruanas en el cine, de tal forma que uno de los primeros films que hace Amauta Films, valga la redundancia, se llamó Palomillas del Rímac, que relata la vida de un hombre marginal que se gana la lotería, pero no logra adaptarse a su nueva vida de opulencia y de nuevo rico, y decidió retornar a su lugar de origen. Interesante lección de vida que narra esta película de los años 40, ¿verdad, Lilita? Sí, por ahí. Sí. Bueno, seguimos con la historia del cine, y fue durante la Segunda Guerra Mundial que hubo gran escasez de celuloide, el principal material para la industria cinematográfica de esa época. Para las películas, ¿no? Sí, pues. Pero esto no fue impedimento para que la Asociación de Artistas Aficionados de esa época estrenaran la película La Lunareja en 1946, dirigida por Bernardo Roca Rey e inspirada en la época colonial según las tradiciones de Ricardo Palma. Y ya más reciencito, en el siglo pasado, suena lejos, pero no es tan lejos, en el siglo XX, alrededor del año 1961, destacan películas como Cuculí, que fue una de las primeras películas realizadas en quechua, 100% en quechua, y La Muralla Verde del gran Armando Robles Godoy, reconocida internacionalmente. Esa es Cuculí, la que estamos viendo en pantalla, y esta es La Muralla Verde, una película que fue reconocida en diferentes partes del mundo, con la actuación de Julio Alemán. La vi hace poco, justamente el año pasado, en el Festival de Cine. La volví a ver después de muchos años. Años después, en 1984, merece una mención aparte la gran película Túpac Amaru, protagonizada por nuestro primer actor Reinaldo Arenas, dirigida por Federico García. Esta película realmente obtuvo numerosos premios en los cuantiosos eventos internacionales donde participó. Ahí está Reinaldo Arenas, jovencito. Sí, pues. Después hemos tenido ya las películas La Ciudad y los Perros, La Boca del Lobo, Tinta Roja, muy buenas películas dirigidas por Francisco Lombardi entre los 80 y 90. Ahí está La Ciudad de los Perros, esa película, esa es la que... No sé. Sí, pues, estas son las películas de Francisco Lombardi entre los años 80 y 90, ¿no? Posteriormente también tenemos en el 2009 La Teta Asustada, de Claudia Llosa. Que ganó el Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín. Ahí la tenemos justamente recibiendo el reconocimiento a Claudia Llosa con Magali Solier, en Berlín, ¿no? Así es. En el 2017 el film peruano El Retablo ganó el premio Teddy. Veamos ahí El Retablo. Ese es. El Retablo ganó el premio Teddy en el Festival de Cine de Berlín, que reconoce a las películas con temáticas LGTBQ. Muy buena película también, fue nominada a los premios BAFTA del Reino Unido. Hoy en día, el cine peruano continúa creciendo con una diversidad de voces y géneros que reflejan realmente nuestra cultura. Y tenemos películas galardonadas como Huayna realizada íntegramente en idioma aymara, Huillacpirca, El cine de mi barrio, Manco Cápac, Historias de Chipibos, y las recientemente reconocidas en el Festival de Cine de Berlín en su 74 versión, la película Raíz, del cusqueño Franco García, y Reinas, de Claudia Reinic. Se estrenó en enero en este festival. También se estrenó en el Festival de Cine de Sundance. Ahí está. De este año. Ahí están recibiendo su reconocimiento. Y bueno, les hemos hecho un rápido recorrido, no hemos entrado a todos los detalles de todas las producciones nacionales ni nada porque no nos alcanzaría el programa. Hemos hecho una síntesis y justamente nos encontramos en línea con la coordinadora
del Festival de Cine de Lima que promueve y organiza la Universidad Católica, la PUC, Maritza Monge. Evento que en agosto de este año celebra su 28ª edición. Buenas tardes, Maritza, gracias por estar en el programa. ¿Nos escuchas? Maritza, hola, buenas tardes, poniéndose los audífonos. Sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gracias Maritza? por estar con nosotros, Maritza. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el resumen que han hecho en su programa, por hablar de estos temas del cine peruano que siempre sabemos que es importante el reconocimiento que se puede tener de fuera, pero también la importancia que tiene por el tema de la representatividad también que generan estas películas, ¿no? Sí, bueno, desde el Festival de Cine de Lima nosotros nos encargamos un poco del tema ya de cuando las películas están realizadas. También contamos con secciones que son que para impulsar un poco la industria. Por ejemplo, hablaban de esta película Raíz, ¿no? Que justo el año pasado ha participado de un espacio muy importante, muy querido por nosotros también, que es el espacio Cine del Mañana, ¿no? Que justamente lo que busca es generar las herramientas y ser como una ventana para que estas películas peruanas también puedan ser vistas por programadores internacionales y puedan continuar su ruta hacia la exhibición, bueno, y la promoción internacional también, ¿no? Ajá. Maritza, mira, sí, nosotros veíamos que todo este tema de la industria cinematográfica en el Perú tiene un auge, últimamente está repuntando, hay muy buenas producciones, están siendo reconocidas, como bien mencionabas, y me pregunto cómo les va a las producciones nacionales si las comparamos con las producciones de los países de la región. Bueno, nosotros partimos del tema de que en todos los países de la región el método más o menos para poder hacer una película es acceder a los fondos nacionales. Estos fondos nacionales, en nuestro caso, cada cierto tiempo vemos que se ven un poco como amenazados también por temas políticos, ¿no? Y la idea del sector siempre es defenderlo. Por ejemplo, hace poco salió una campaña impulsada por el sector que se llamó En Defensa del Cine Peruano, que justamente lo que buscaba es reconocer la importancia de estos fondos nacionales, ¿no? Generalmente el camino de una película es bastante arduo para poder llegar a las pantallas, ¿no? Para poder llegar al público. Hay una cadena de producción que se tiene que ver justamente alentada, sobre todo porque muchas veces una carrera como la carrera artística es muy poco accesible para muchos de los realizadores, sobre todo, bueno, fuera de Lima, ¿no? Por ejemplo, que también es un cine que ahora mismo es muy próspero, bueno, que ha sido muy próspero, que ahora mismo también está recibiendo bastantes reconocimientos, ¿no? Y que también justamente lo que asegura es tener un cine más representativo, más variado, ¿no? Entonces, bueno, el camino de una película inicia, por ejemplo, con el guión, ¿no? Con el desarrollo de la película, luego pasa por el camino de la producción, luego está la distribución y la exhibición también justo en festivales nacionales e internacionales, ¿no? Entonces es un camino que puede durar años, ¿no? Y que puede acarrear muchos gastos, ¿no? Y mucho esfuerzo también del equipo que está detrás. Maritza. ¿No? Entonces, justamente eso es lo que hay que alentar, ¿no? Ok. Claro. Te quería preguntar, ¿y qué tipo de películas son las que ustedes promueven para el Festival de Cine de Lima? Adicional a eso, ¿qué es lo que se tendría que hacer en la producción cinematográfica nacional para que estas películas sean tan taquilleras como las que se exhiben en los cines comerciales? Claro. Este es justamente un problema, el de la exhibición, ¿no? En cines comerciales. Bueno, en el Festival de Cine de Lima tenemos convocatorias que, por cierto, ya están abiertas para la edición de este año, que es la edición número 28. La convocatoria ha sido abierta desde el 15 de diciembre y hasta fines de abril. Entonces se reciben largometrajes de Latinoamérica y largometrajes peruanos, por supuesto, de ficción y de documental. ¿No? Este año justamente tenemos 3 categorías que son competitivas: la categoría latinoamericana de largometrajes de ficción, la categoría de documental y la categoría de películas peruanas. Se reciben películas de diferentes géneros. Por ejemplo, el año pasado en la categoría de competencia de ficción participaron 4 largometrajes peruanos y lo característico de ellos fue que, por ejemplo, todos fueron muy variados y cada uno era hablado en una lengua originaria distinta, ¿no? O en una lengua que es como lengua nacional, ¿no? Había una película en castellano, una en aymara, en quechua,
también una película en una lengua amazónica, ¿no? Entonces, justamente lo que buscamos es eso, ¿no? Siempre prima el tema de la calidad de las películas, pero también justamente se busca esa representatividad, ¿no? Es mostrar todo lo que es el Perú, ¿no? Y dime, Maritza, para que puedan hacer ustedes esta convocatoria y puedan tener estos candidatos, hay que contar con muchas producciones y, como bien decía, son un poco caras, porque además de la producción, distribución, está el tema de la realización, y muchos de ellos necesitan trasladarse a diferentes lugares. Una de estas películas ganadoras ha tenido, creo que, grabar en Colombia. Bueno, hay una serie de factores, y para eso supuestamente sirven los incentivos del Ministerio de Cultura, ¿no es cierto? Pero me pregunto, ¿son suficientes en monto y en presupuesto para alcanzar a la mayoría? ¿Sabes? Lamentablemente no son suficientes. De hecho, el Perú es uno de los países que se queda un poco por debajo del promedio de los estímulos que se dan en los países de la región, ¿no? Y aún así no llegamos a completar de repente la totalidad, ¿no? Más o menos en promedio, ¿no? Por lanzar una película puede estar costando alrededor de 3 millones de soles. Ajá. Entonces, claro, lo que se da desde el Ministerio de Cultura termina siendo mucho menos, ¿no? Menos de la mitad, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer estos proyectos justamente es capacitar a sus equipos para poder buscar de repente a veces coproducciones a nivel internacional. No mencionabas una película que se ha grabado también en Colombia. A veces hay ese tipo de coproducciones que pueden ser naturales, ¿no? Porque se necesita hacer una grabación en cierto territorio y pueden ser 2 empresas productoras que generan esta alianza, ¿no? Y que justamente ayudan a que sea más fácil producir una película, ¿no? Hay películas peruanas, hemos visto, por ejemplo, A su madre, que genera masiva audiencia, millones de personas que asisten a los cines, ¿no? Y hay otras que no. Por ejemplo, hace poco vimos una película, La Pampa, que creo que estuvo 2 semanas en cartelera. ¿Por qué esa disparidad en los resultados? ¿Qué hace falta aquí en el Perú? No solamente apoyo del Ministerio de Cultura, sino quizá también algún acuerdo intersectorial o con la empresa privada, no sé, quizás incentivos tributarios. Sí, justamente hay incentivos para el tema de la distribución de las películas peruanas que son hechas también con esos estímulos del Ministerio de Cultura, pero termina quedando, como tú dices, corto, ¿no? Hay un tema que las cadenas comerciales de cine tienen aseguradas ciertas fechas, ¿no? En el año, bueno, ya de acá a los años siguientes, con estas majors, que son las que manejan generalmente las películas más comerciales, películas, qué sé yo, de superhéroes y etcétera, ¿no? Que son generalmente las que generan más retribución económica, ¿no? Pero sí creo que como política se debería empezar a pensar quizás en una cuota de pantalla como se tiene en otros países, ¿no? De hecho, porque hace que este dinero que se ha invertido en la producción de películas sea también disfrutado por una mayor cantidad de público, ¿no? Pero también no solo eso, sino buscar fortalecer de repente estos espacios alternativos en los que se puede encontrar también contenido de películas peruanas, ¿no? A nivel nacional a veces no hay regiones que cuentan de repente con salas comerciales. Entonces siempre es bueno tratar de generar esos estímulos, ¿no? Para que estas salas alternativas se sigan fortaleciendo y puedan ofrecer la calidad y la programación también variada, e incluir películas peruanas también, ¿no? Para que terminen llegando más al público. Ok, Maritza, muchísimas gracias por tu participación en el programa. Fue Maritza Monge, coordinadora del Festival de Cine de Lima, que promueve la Universidad Católica. Gracias, Maritza. Y nosotros nos vamos a una pausa comercial. Retornamos con 2 críticos de cine muy destacados, Gustavo Hurtado y Alejandra Bernedo. Si te importa, nos importa. Nuestro país sigue apostando en ser el centro multideportivo de Sudamérica, y esto se debe a las distintas competencias a nivel nacional e internacional que nuestro país ha sido sede. Y RCR Deportes ha estado y estará presente en todos esos eventos deportivos, con entrevistas, comentarios y el análisis profundo con cada profesional en cada disciplina. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, somos RCR Deportes con Santino Nicoletti.
RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. A través de los años han surgido grandes grupos y artistas a nivel nacional e internacional. Y existen nuevos valores que están creando sus primeras páginas en la historia de la música peruana. Por ello, en RCR nos encargamos de mantener vivo el legado de las leyendas de nuestro país y de ser una ventana para que los nuevos artistas puedan mostrar su arte al Perú y al mundo. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde conoce un poco más de nuestra música a través de sus protagonistas en Historia Musical con Paola Oscorima. Bienvenidos al programa Geopolítica mediante la Red de Comunicación Regional para el Perú y el mundo. La geopolítica, estimados amigos, es una disciplina que se nutre de otras. Su foco central es el poder de los estados, incluyendo su población, su territorio, su economía, su cultura y asimismo los aspectos de seguridad, fuerzas armadas y relaciones internacionales. Les esperamos todos los lunes de 7 de la noche a 8:30 de la noche en Red de Comunicación Regional. Bienvenidos. Si te importa, nos importa. Sin ensayo. Y buenas tardes, estamos nuevamente con Si te importa, nos importa, y el tema de hoy es el cine peruano, su realidad, sus problemas, sus circunstancias. Nos encontramos ahora enlazados vía Zoom con el crítico, periodista y crítico de cine, Gonzalo Sayo Hurtado, creador de Cine Ensayo Perú. Buenas tardes, Gonzalo, gracias por estar en el programa. Gracias por la invitación y encantado de conversar con ustedes y resolver los temas que tengan en agenda, ¿no? Bueno, Gonzalo, ¿cuál es tu apreciación con respecto a la situación actual del cine en el Perú? Hace poco han sido galardonadas dos muy buenas películas, Raíz y Reinas, en el Festival de Cine de Berlín, ¿no? Pero en general, el momento que atravesamos, ¿cómo lo calificas? Bueno, es un momento grato. Yo creo que en este momento cualquier reconocimiento que sea un festival grande o uno más pequeño es valorable, sobre todo por el hecho de que el Perú, en el que talento no falta, no es una industria de cine. Si comparamos la producción nacional con lo que hacen otros referentes de la región, los más clásicos como Brasil, Argentina o México, esos países son una industria históricamente, ¿no? Entonces el Perú no lo ha sido y no lo es. Uh-huh. Entonces hace tiempo que hay definitivamente un grupo de cineastas que tienen mucho empeño en desarrollar su trabajo desde muchas perspectivas. El desarrollo de cualquier camino que tome el cine peruano, pues digamos, sin los estímulos que vengan desde el erario nacional, pues no va a haber un despegue. Entonces, digamos que progresivamente los fondos han ido, a través de cada gobierno, han ido finalmente cumpliéndose en toda su totalidad. Y ya es una realidad el hecho de que muchos directores pues están haciendo una ruta muy grata a partir de esos estímulos. Mucha gente, algunas personas cuestionan el por qué se otorgan estos premios, pero el cine es una expresión cultural
digamos, así como tenemos la gastronomía, así como tenemos La música, el legado folclor. histórico de pre-Inca, Inca, la música, en fin, el cine también es una expresión, es una memoria, es una manera de vernos a nosotros mismos. Y por ello es valioso que sea también una cara del país, ¿no? Otros países como Chile, por ejemplo, que digamos que Chile es una industria emergente en el cine, le está poniendo mucho empeño al desarrollo de su cine y lo están usando desde el mismo gobierno como una herramienta de promoción del país. Y digamos, no es que ellos están invirtiendo para obtener una ganancia, o sea, su ganancia es cultural y lo están haciendo a nivel de imagen y les está funcionando muy bien. Entonces, esos son los ejemplos que nuestro país debe seguir, ¿no? Y de acuerdo a lo que decía, sí es muy interesante que lo hagan desde el gobierno. Acá, bueno, todavía falta que el gobierno, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, supongo, se pongan las pilas y puedan invertir por ahí. Pero con tantos directores, productores, realizadores nacionales que tienen interés en la industria, la demanda por acceder a estos estímulos, ¿es satisfecha con lo que entrega el Ministerio de Cultura? ¿O hay todavía una brecha muy grande en cuanto al presupuesto y en cuanto al número de beneficiados? Digamos que el Perú cuenta a nivel Latinoamérica, creo que con presupuestos generosos para lo que es la promoción del cine, porque no solamente se están entregando dineros para completar presupuestos de películas, sino también se está alentando la formación de los cineastas, la distribución, o sea, se está básicamente premiando un circuito, no solamente la realización en sí. Entonces, el tema está en que estas ayudas son fundamentales, son valiosas. Ahora, el hecho de que Perú tenga 2 premiados en la Berlinale es un hecho histórico, no ocurre todo el tiempo, pues desde la Teta Asustada, ¿no? Cuando ganó el premio principal con Magali Solier. Pero también hay, digamos, una impaciencia porque cuando esta película fue nominada al Oscar se esperaba que fuera el inicio de un despegue del cine peruano a nivel internacional, que no lo ha tenido en esa medida. Nosotros vemos que en los festivales que son referentes mundiales, quienes siempre están ahí arriba es Argentina, es México, probablemente Brasil. Bueno, como ya les comenté, Chile, que está metiéndose en todas las categorías principales, en Cannes, en Berlín, en Venecia. Entonces, digamos, hay que ser pacientes porque esta es una labor que no se va a dar digamos, del fruto, no se va a dar de un día para otro. Ya se están viendo algunos logros, los cuales hay que celebrarlos, hay que estar contentos porque de alguna manera también son la respuesta frente a la necesidad de algunos congresistas que decían que pretendían quitar estos fondos por considerar el cine pues algo que les es incómodo desde su perspectiva, porque el cine también es cuestionador de la realidad. Entonces, estos logros se suman a otros más recientes. En el Festival de Mar del Plata había una película ganadora también. Entonces, yo creo que hay que ser pacientes porque en el cine peruano hay esfuerzos individuales, no se está viendo, digamos, una corriente, salvo el cine que viene de las regiones, que se está haciendo un cine muy, muy interesante. O sea, hay un nivel de madurez muy grande respecto a esta generación de cineastas que vienen del interior y que ya están haciendo obras muy personales, a veces incomprendidas también, eso lo sé. Pero, digamos, por el lado del cine que viene de ahí, yo soy muy entusiasta en pensar en que ese movimiento va a afiatarse muy pronto, ¿no? En el tema de los cineastas, digamos, capitalinos, limeños, hay propuestas muy diversas. No veo un movimiento ahí, pero yo pienso que es cuestión de ser pacientes porque estas ayudas van a lograr sembrar algo acá. Gonzalo, bueno, felizmente esta triste iniciativa de la congresista Tudela no prosperó, pero quisiera consultarte con las últimas tecnologías, con la digitalización en el cine, ¿se puede hablar de un antes y después en esta industria en el Perú? Bueno, el antes y el después ha dado en todas las
áreas de realización de cine del mundo, ¿no? Es decir, técnicamente yo creo que el Perú está muy bien capacitado en los estándares mundiales, ¿no? Digamos, los tiempos del celuloide cambiaron bruscamente, vino el digital, los primeros años del digital pues fueron un poco inciertos porque los técnicos tenían que adecuarse a esa realidad, pero incluso ya la mayoría de directores, incluso hasta los más tradicionales como Augusto Tamayo, Francisco Lombardi, ya ruedan en digital y ya se han acomodado, digamos, a las opciones estéticas que ese formato les da. Entonces, yo pienso que por el lado técnico no es un problema para los directores peruanos. Sí pienso que hay un reto a nivel de lo que es los guiones, la dramaturgia. Hay un reto en dar un siguiente paso para poder escalar a cosas mucho más importantes, ¿no? Justamente lo que dices, Gonzalo, los guiones, la dramaturgia, tengo dos preguntas respecto a las producciones nacionales. ¿Cómo es percibido el cine peruano en el extranjero y qué valoraciones o en qué categorías es que destaca que ha permitido que llegue a los primeros lugares en festivales tan importantes como los de Berlín? Bueno, yo creo que por un lado hay películas como La Teta Asustada, como Retablo, la Uña y Pacha del fallecido Oscar Catacora, que han logrado llegar muy lejos en la escena mundial en función de que venden una idea también de un Perú profundo. También es un tema de que en los grandes festivales suelen valorar más a las películas que son en idioma originario, tienen mucha curiosidad, ¿cómo decirlo? Tienen una inquietud muy grande por conocer más de cerca ese lado del tercer mundo, ¿no? Digamos que a veces no es sencillo que una película hecha en un entorno pues más occidentalizado que venga del Perú, por ejemplo, suela tener un interés muy fuerte. Ese es un reto y es justamente lo que ha pasado con Reinas en el Festival de Berlín, que es una película que digamos, está hecha en un entorno citadino y sin embargo ha desarrollado una sensibilidad muy fuerte a partir de que es recreada en la época del terrorismo, ¿no? Es una película muy sutil, muy sensible en muchos aspectos. Entonces, el que en Berlín, en un festival tan importante, ya estén valorando el cine peruano desde esa perspectiva, yo creo que eso es doblemente satisfactorio, porque le abre más perspectivas al cine, más allá de lo que de una imagen, digamos, más anclada a lo que es el folclore, ¿no? Que yo no niego que, como ya les comenté, que en el cine de las regiones tienen mucho que decir sobre el tema. Comentaste... pero también... Ajá. Sí, sí, Sí. Ya, comentaste hace un momento de que no somos todavía una industria cinematográfica como Argentina, México, Brasil. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que nos falta puntualmente? Bien, lo que nos falta como industria es consolidar una relación entre las películas y el público, porque, digamos, el reto de conquistar al público es algo permanente. Eh, Suele pasar que hay, por ejemplo, películas que son evidentemente abiertamente comerciales porque lo que buscan es un beneficio económico y eso es totalmente entendible y razonable. Lo que sucede es que dentro de lo que es comercial también tiene que haber un nivel de madurez porque muchas películas han sido hechas al peso, con fórmulas, digamos, repetitivas, que a mí ciertamente me han comenzado a cansar. Sí, a mí también. No, como esta saga de Asumare, una primera película, una primera entrega que fue sorprendente, pero que se ha ido degradando, ¿no? Entonces, yo creo que falta una voluntad de riesgo y de creatividad de parte de muchos productores para que lo que ellos perciben como comercial tenga una calidad mayor, un estándar mayor, porque la comedia no tiene por qué ser un género menor en absoluto. Claro, es más difícil, yo creo además. hay tantas comedias de la industria hollywoodense, europea, que son tan respetables.
Entonces es bueno que comenzar a abrir los ojos un poco hacia ahí, porque si no vamos a vivir anclados a que el público va a apreciar un cine, pues digamos, muy básico, y las películas autorales tienen una resistencia. Yo lo entiendo porque un cinéfilo, digamos, que tiene una formación más rigurosa, seguramente las va a valorar, pero no todo el público tiene ese perfil. Claro. Digamos, no todo el público va a apreciar a Godard, a Truffaut, como si aprecia, pues, digamos, una película de Spider-Man, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que también hay que entender al público y entender nosotros mismos que en las películas que por lo general tienen un circuito de festivales, lamentablemente, y pasa aquí y pasa en casi todos los países de la región, muchas veces son películas que tienen reconocimientos, pero que no necesariamente van a ser apreciadas por un público masivo. Sí, pues ahí también creo que hay un tema cultural también, ¿no? Hay que cambiar un poco también las preferencias del público, poco a poco, si van creando mayores producciones de mejor calidad, de guiones mejor pensados, con algún sentido, con algún mensaje, con representar la realidad, y se va disminuyendo el otro tipo de producciones, de pronto el público va a verse forzado a empezar a consumir y luego a preferir algún tipo de producción de mayor calidad. Gonzalo, te agradecemos muchísimo tu presencia y tu participación en el programa. Gracias, gracias a ustedes. Gonzalo. Será hasta la otra oportunidad. Bueno, y nosotros nos vamos a una pausa comercial y vamos a conversar con una directora del Ministerio de Cultura, de la dirección DAFO, que nos va a dar alcances sobre qué es lo que se está haciendo desde el gobierno para impulsar la industria cinematográfica en el Perú. Volvemos. Si te importa, nos importa. Enlace Regional, edición del mediodía. Informamos desde el mismo lugar de los hechos. Conversamos con los protagonistas de la noticia. Analizamos los problemas que aquejan al país. Llevamos la noticia a los lugares más alejados del país. Somos Enlace Regional, de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde, por RCR, la red que comunica y une al Perú. Si te importa, nos importa. Un programa de conversación con dos periodistas de larga trayectoria que dejaron el detrás de cámara para pasar al frente de ellas y hablar de los problemas, retos y oportunidades que surgen dentro y fuera del hogar. Con invitados y protagonistas de las historias, los conflictos y los problemas que reflejan el país en el que vivimos, conversaremos sobre los temas que más preocupan y que nos interesan, pero que no siempre tenemos dónde o cómo abordarlos. Te esperamos todos los miércoles a las 3 de la tarde en Si te importa, nos importa. Conversaremos sobre los temas que forman parte de nuestra vida cotidiana, sobre nuestros deberes y nuestros derechos, de los que hablamos en casa, en la oficina o con amigos, pero con la información y la voz autorizada de especialistas que nos ayudarán a entenderlos mejor. Este es el programa de conversación del cual te sentirás parte. Hablaremos abiertamente de esos temas que a veces callamos. Ya sea por tabú, por temor o por desconocimiento, pero no por falta de interés. Nuestra voz será tu voz. Todos los miércoles a las 3 de la tarde. Si te importa, nos importa. En RCR, la red que comunica y une al Perú. Si te importa, nos importa. Bueno, y continuamos con nuestro programa Si te importa, nos importa. El día de hoy estamos hablando con respecto al cine peruano, las circunstancias que atravesamos. Realmente hay un auge en el cine peruano actualmente, ¿verdad? Ha recibido muchos premios últimamente. Sí, estamos en enlace con la señora Erika Chávez. Ella es directora del audiovisual, la fonografía y los nuevos medios del Ministerio de Cultura. Buenas tardes, señora Erika, ¿cómo está?
Buenas tardes, ¿cómo están? En principio agradecer a nombre del Ministerio de Cultura este espacio que se nos brinda para poder conversar sobre cultura, en este caso sobre cine específicamente, y definitivamente coincido con ustedes cuando ustedes dicen que el cine está en auge, ¿no? El cine, nuestro cine peruano nos está representando, está trayendo palmares, reconocimientos, en especial el cine hecho en las regiones. Justamente después de la pandemia que atravesó todo el planeta, hubo realmente uno de los sectores más golpeados fue el del arte, ¿no? Y sabemos que el Ministerio de Cultura ha promovido, y tenemos actualmente una ley de cine. ¿Qué tanto hemos avanzado con esta normativa en apoyo a los cineastas peruanos? En realidad sería bueno recalcar que el cine es una de las pocas, digamos, actividades artísticas que han tenido una propia ley como tal para fomentar su crecimiento como industria. Tenemos en el histórico básicamente 2 leyes anteriores antes de este decreto de urgencia del 2019. En efecto, como tú bien lo dices, la pandemia repercutió en empresas que ya estaban rodando incluso y tuvieron que paralizar sus rodajes. En este sentido, en respuesta a esta situación crítica, el Estado lanzó una serie de estímulos adicionales que se fue denominado como apoyos para amortiguar estos impactos negativos y se pudieron de alguna manera recuperar algunas producciones cinematográficas, incluso se rodaron en pandemia, ¿no? Producto de ello, hoy en día también estamos viendo ya algunos estrenos para este año, ¿no? Definitivamente el Estado, con el decreto de urgencia del 2019, ha promovido toda una política de apoyo a todo el ecosistema del cine, no solamente a la producción de películas. Cuando hablo del ecosistema, estoy hablando de todos los eslabones de la cadena de valor de la cinematografía, desde el desarrollo, ¿no?, de la idea del proyecto, la preproducción, la producción, la postproducción y, importante, el acceso, hacer que esas películas puedan llegar finalmente a la comunidad peruana, que es lo más importante. Justamente, señora Chávez, ahí quería llegar en este apoyo en el ecosistema que hace el gobierno para la industria cinematográfica. ¿Cómo se ha previsto el tema de la distribución comercial y la exhibición? Porque sabemos que a veces hay muy buenas películas, pero duran en la cartelera nacional apenas una semana y el siguiente jueves ya salió de cartelera, y creemos que ese más bien es el apoyo que necesitan los productores nacionales. Sí. Si podemos ver estas películas en cine comercial, o sea, me refiero a las películas que han tenido estímulos económicos a la producción, si hoy en día las estamos pudiendo ver en estas salas de exhibición comercial, es justamente gracias a un estímulo específico denominado el estímulo a la distribución. Esto quiere decir que el Estado se preocupa por atender esta etapa de la producción cinematográfica, la distribución, ¿no? Uh-huh. Es cierto que tenemos que ser conscientes y reconocer que nosotros, a diferencia de otros países, no tenemos infraestructura cultural, no tenemos salas públicas de cine en nuestras regiones, tenemos una sola ubicada en Lima, nuestra sala de cine Armando Robles Godoy, ¿no? Y entonces sí, el tema de distribución es una brecha que tenemos que solucionar en el Perú para hacer posible que estas películas puedan permanecer mayor tiempo en cartelera y sobre todo también que la ciudadanía pueda acceder a ellas. Por eso es que tenemos, adicionalmente a este estímulo de distribución comercial, tenemos otros estímulos que permiten una circulación alternativa. Esto quiere decir en televisoras locales, ¿no?, de las regiones, en salas alternativas y otros espacios que se consideren, incluso plataformas también, que estas películas puedan tener todo un circuito, ¿no? Hay que reconocer que más o menos desde el año 2000, solamente el 2023, hemos otorgado 1.577.000 aproximadamente, ¿no?, en el 2023 para generar este proceso de distribución de estas películas, ¿no?
Perdón, este estímulo de distribución que usted menciona, ¿en qué consiste? Habla de más de 1 millón de soles que se han entregado, pero tiene que ver, claro, pero el estímulo específicamente ¿en qué consiste? Porque para exhibirlas tendrían que haber acuerdos con las salas, ¿no? Y son empresas privadas. Exacto, ellos lo que hacen con este estímulo, que más básicamente son alrededor de 100.000 soles, 70.000 a 100.000, lo que ellos logran hacer es generar material promocional, hacer una alfombra roja, ¿no? La van premier, ¿no? Y lograr ya en lo privado, digamos, un acuerdo con estas salas exhibidoras, ¿no? Lamentablemente nosotros no tenemos una normativa de cuota de pantalla que pueda posibilitar que estas exhibidoras puedan mantener más tiempo a estas películas digamos, en exhibición, ¿no? Cartelera. Y claro, eso depende también de que la población pueda ir a ver más cine peruano. Ahí tenemos también que apuntar por otra arista, que el peruano consuma su propio cine. Lo que ha generado, por ejemplo, ustedes han de estar al tanto con la película Uyacpirca, la propia población demandó que se exhibieran estas películas en sus distintas regiones, ¿no? Y eso hizo que las cadenas dieron un paso atrás un poco y extendieron un poco más los días de exhibición. Sí, que estamos ante una situación difícil, ¿no? A nivel de una política concreta que apoya la distribución. Claro, ¿y existe alguna fórmula, se está estudiando desde la DAFO, desde el Ministerio de Cultura, algunos otros mecanismos para ayudar a que las salas comerciales no solamente expongan, sino que las tengan en mayor tiempo en cartelera? ¿Existe alguna posibilidad de algún tipo de convenio? ¿Se está estudiando alguna fórmula? Hay una situación, son un poco también las leyes de libre mercado en estas empresas, ¿no? A las cuales el Estado tiene poca posibilidad de ir a negociación. Sin embargo, se está analizando, y también sé que hay propuestas de algunos congresistas, la posibilidad de generar una ley denominada la cuota de exhibición, o lo que en otros países se llama una cuota de pantalla, pero esto va a tener un proceso todavía prolongado, porque habría que modificar algunos tratados de libre comercio para lograr que esta política se concrete. En tanto, nosotros estamos apostando también por una distribución alternativa a estas salas comerciales, ¿no? Como te decía, hemos logrado, por ejemplo, estímulos que permiten la implementación de salas alternativas en las regiones. A la fecha tenemos 10 salas ya desde el 2018 en Cusco, en Puno, en el norte, en Lima misma, que son salas pequeñas alternativas que tienen una programación de cine peruano, ¿no? Y que, bueno, a través de ellas podemos de alguna manera lograr que la población acceda al cine de su propio país, ¿no? Para que la población justamente acceda al cine, a las empresas de cine comerciales, en Lima tenemos varias, por ejemplo, se necesita que los medios de comunicación también las promocionen a nivel de los medios tradicionales, a nivel de los medios digitales, pero esto no se ve mucho. Por ejemplo, hace unos años vimos de que todos los medios promocionaban la película Sumare. Pero por otra parte, la película Retablo, que fue galardonada a nivel internacional, en Berlín, en Reino Unido, casi no se promocionó. Entonces, ¿qué llamado haría usted a los medios de comunicación justamente? Definitivamente es una deuda, yo lo llamaría así, que la empresa privada relacionada a los medios de comunicación tienen para con la cultura. En realidad, sí, pues, la cultura y las artes se difunden poco. La cultura y las artes no son noticia, ¿no? Si hablamos de años anteriores, incluso nosotros que hacemos también estos estímulos de preservación, hemos podido ver cómo antes había noticieros culturales que difundían todo el movimiento cultural en el Perú, ¿no? Y los medios de comunicación tenían un rol importante en la difusión de la cultura, en la formación del público, en que la sociedad peruana valorara su producción artística, ¿no? Hoy día los medios, de más está decirlo, tienen una programación
bastante complicada y que aporta poco a la educación, a la formación en valores en general, ¿no? Entonces, sí, si me dan la oportunidad de hacer un llamado, yo haría un llamado para que estas empresas puedan ser más sensibles, como se da en otros países. En otros países incluso tienen horas destinadas a la difusión de su cine, ¿no? En otros países también tienen canales, ¿no? Que completamente tienen una programación de su cine nacional, ¿no? Y son alianzas entre público-privadas, ¿no? Que de pronto nosotros también podríamos replicar. Claro, bueno, también tenemos los canales del Estado, ¿no? Que precisamente pertenecen al Ministerio de Cultura. Esa sería una ventana muy interesante también de explotar para ver nuestras películas. Hemos tenido el año pasado 3 ciclos de cine, un ciclo destinado a la producción de cine hecho por mujeres, otro cine de documentales y otro cine de regiones, ¿no? Otro ciclo, digo, de cine de regiones, y hemos tenido mucha acogida. El rating ha sido bastante interesante, ¿no? Esperamos que este año nosotros podemos replicar estos cines que eran en un horario de fines de semana, domingo, ¿no? Y que la población tuvo una respuesta interesante frente a estos ciclos de cine en TV Perú que esperamos replicar. Más allá del financiamiento que otorga el Ministerio de Cultura a la producción cinematográfica peruana, también está el otro ángulo, que es atraer la inversión extranjera, ¿no? Por ejemplo, hay cineastas peruanos que manifiestan que no hay suficientes incentivos por parte del Estado. Hay una película... Incentivos fiscales, ¿no? Sí, incentivos fiscales, justamente. Por ejemplo, Miguel Valladares de Tondero expresó que van a tener que utilizar locaciones en Colombia para recrear una película que supuestamente debería realizarse en Perú, porque en Colombia tienen más incentivos. Ya esto es aparte, ¿no? Aparte del que hace quizá del Ministerio de Cultura, pero quizás se está transversalizando algún tipo de incentivos tributarios, no sé, para promover esta inversión extranjera. Sí, esta es una política que se está dando en todos los países latinoamericanos y a nivel mundial, la posibilidad de tener incentivos fiscales y tributarios, ¿no? A empresas cinematográficas que ingresan a territorios nacionales, digamos, a hacer grandes rodajes, ¿no? Millonarios rodajes. Tenemos las experiencias en Europa, ¿no? Incluso de series reconocidas, películas reconocidas, El Señor de los Anillos, Harry Potter, Juego de Tronos, esta serie que movilizó mucho a toda Europa porque se grabó en diferentes territorios. Colombia nos lleva pues también pasos adelante también en esta política de atraer inversiones extranjeras relacionadas a los rodajes. Hasta hace un año nosotros como Ministerio de Cultura, en alianza con los otros ministerios y hay que decirlo con el sector cinematográfico, hemos logrado constituir una mesa ejecutiva para la promoción de locaciones fílmicas en el país. Esto nace un poco empujados por esta experiencia que fue un derrotero, fue un referente, que fue el rodaje de la película Transformer en Cusco, que tuvo muchos réditos positivos para la economía nacional y también regional, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo desde el Ministerio de Cultura es primero la creación de una entidad dentro del Estado denominada Film Commission, ¿no? Las comisiones fílmicas en todos los países ya se han posicionado porque se han creado como 30, 40 años atrás, ¿no? Por eso se pueden hacer esas series constantemente, por ejemplo, en Colombia, en Dominicana, ¿no? Hace poco Ecuador ha lanzado una ley de incentivos con un 50% de devolución a las empresas que entran a rodar en territorio ecuatoriano. Entonces, esos referentes nosotros los estamos tomando. Desde el Ministerio de Cultura estamos vamos a plantear una fórmula legal relacionada a los incentivos tributarios, ¿no? Para finalmente atraer estas inversiones extranjeras relacionadas al rodaje, pero esto no va a ser posible si no tenemos una comisión fílmica que se haga cargo de gestionar, validar estos estímulos de la mano
del MEF, de la SUNAT, como se hace en otros países donde intervienen todos los sectores del Estado para que... ¿Y qué falta, señora Chávez, para contar con esta comisión fílmica? Sería una gran ayuda para la industria. Como te decía, ya estamos casi un año discutiendo, haciendo el análisis, revisando la estructura misma de nuestro Estado para que podamos concretar esta comisión fílmica. Estamos analizando la tipología más adecuada que debería ofrecer a esta comisión fílmica, porque son instancias, entidades que deben tener una relación y un vínculo directo con diferentes sectores, ¿no? Como de transportes, porque para un rodaje se paralizan carreteras o ciudades, el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque para eso se necesita mucho su actuación, porque el tema de las visas para que ingresen estos equipos de rodajes con mayor facilidad. Entonces es muy a nivel de alta dirección que se trabajan en estas comisiones fílmicas. Entonces estamos dando los pasos, desde el Ministerio de Cultura estamos proponiendo la posibilidad de la tipología de un programa, ¿no?, que pueda dar a luz finalmente, esperemos, ese contexto lo favorece también, que este año ya podamos anunciar esta entidad. Ustedes saben que en el Estado estos procesos son difíciles, son lentos, ¿no?, por la estructura misma de nuestro Estado, pero creo que ya estamos sentando las bases para que esto finalmente se concrete. Se espera entonces para este año que el Ministerio de Cultura dé a conocer una especie de paquete de incentivos para que por fin despegue la industria cinematográfica peruana. Sí, vayamos con calma. Tú sabes que esto tiene que pasar por una ley, está el Congreso de por medio, el Ejecutivo de por medio. Nosotros estamos trabajando de la mano del sector cinematográfico y de los otros sectores esta propuesta, ¿no? Esperemos que pueda concretarse este año. Nos quedamos con el primer paso. La comisión fílmica debería salir este 2024. Multisectorial. Esperemos que se haga. Muchísimas gracias, señora Erika Chávez. Ha sido muy interesante conversar con usted. Le agradecemos la participación en el programa. Y nosotros terminamos de esta manera el programa de hoy dedicado al cine peruano. Muchas gracias por su atención, amigos. Nos encontramos el próximo miércoles. Buenas tardes. Esperamos haber contribuido a aclarar alguna de tus inquietudes y problemas. Recuerda, si te importa, nos importa. Todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, aquí en RCR.